Este video tiene como objetivo mostrar el uso de la función create dentro del MySQL. Eh, Se va a explicar esta función tanto para la creación de bases de datos como para la creación de tablas. Y para eso nos vamos a ayudar de estas dos tablas creadas dentro del archivo tablas. Tenemos una primera tabla que es un archivo de ventas, una tabla de datos de ventas con 5 columnas de código de venta, fecha, vendedor, código de producto y cantidad. Y tenemos por otro lado una base de datos, una tabla de datos de productos con ID de producto, nombre de producto y precio. Lo que se va a hacer inicialmente es crear una base de datos que albergue estas dos tablas. Vamos a llamar a esta base de datos consolidado, y dentro de esta se van a crear las dos relaciones base que estamos viendo en este archivo. Entonces nos vamos a ir para MySQL y nos paramos sobre la ventana de scripts. En este punto entonces vamos a proceder a crear inicialmente la base de datos. Entonces vamos a utilizar la función create y la vamos a acompañar de la instrucción database para indicarle al programa que se va a crear una base de datos inicialmente. Y tenemos que completar esta instrucción completa con el nombre que se le va a asignar a la base de datos. En este caso va a ser consolidada. Como ya ha sido explicado, cada vez que se termine una sentencia dentro de MySQL se debe completar o se debe añadir un punto y coma. En ese punto entonces podemos ejecutar este script para crear inicialmente nuestra base de datos. Entonces vamos a dar clic al icono amarillo que se muestra en la tercera opción, el cual nos va a ayudar a ejecutar nuestro script. Damos clic y vemos que en la parte de abajo nos ha salido un icono de correcto, es decir, se ha creado nuestra base de datos correctamente. Una manera de ver que también ha sido creada esta base de datos de manera correcta es yendo a la opción esquemas, refrescando todo el panel, dando clic al panel y seleccionando la opción refresh all, y vemos que está creada la base de datos. En estos momentos no hay ninguna tabla asignada, o sí, asignada a la base de datos, ya que no ha sido creada ninguna. Vamos a proceder entonces a crear las tablas. Inicialmente y antes de iniciar con esta creación, debemos indicarle al programa que vamos a utilizar esta base de datos consolidados para ingresar las tablas. Esto en el caso que uno esté trabajando con varias bases de datos y necesite especificarle al programa en cuál de ellas se van a ingresar las tablas. Para esto entonces vamos a utilizar la instrucción use, usar, y escribimos el nombre de la base de datos donde vamos a ingresar las tablas, en este caso consolidado. En este punto es importante anotar que si ejecutamos este script vamos a tener un mensaje de error, y este se debe a que estamos utilizando nuevamente la instrucción crear base de datos consolidada, la cual ya ha sido creada y se muestra dentro de este panel. Entonces, en este punto es importante mencionar que cada vez que se vaya a utilizar una base de datos, no es necesaria crearla desde cero o mantener la instrucción dentro del script, sino que simplemente se utiliza la, la opción o la instrucción use. Con esto el programa identifica que se va a utilizar tal base de datos. Y esta misma explicación también funciona para la creación de tablas. Cuando se vaya a modificar una tabla o se vayan a ingresar nuevos valores a la misma por medio del script, no es necesario volver a ingresar o mantener dentro del script la instrucción de crear.
Procedemos entonces con la creación de las tablas. Vamos a irnos al archivo de Excel y vemos que tenemos que crear la tabla con 5 columnas. O sea, el código de venta que va a albergar números enteros, como se puede ver en esta tabla. Está la columna de fecha que va a albergar datos en formato de fecha. El vendedor, que en este caso es una cadena de texto. Código de producto, números enteros. Y cantidad, números enteros. Vamos a irnos entonces para MySQL y vamos a utilizar la instrucción create. En este caso no vamos a utilizar create database, sino create table. Crear tabla y asignamos el nombre que le queremos dar a la tabla, en este caso ventas. Se va a abrir paréntesis, se va a cerrar paréntesis y se termina la instrucción con un punto y coma. Sin embargo, lo más importante para crear una tabla es la información que se ingrese dentro de los paréntesis. En este caso se recomienda pararse dentro de en la mitad de ambos paréntesis y dar eh, varias veces la tecla Enter para abrir un espacio entre ambos. En esos espacios entonces lo que se pretende es crear uno por uno las columnas que se van a ingresar en la tabla. Entonces vamos a empezar con la primera, que era el código de venta. La vamos a llamar entonces código-venta. Y posteriormente se debe asignar el tipo de valor que va a albergar esta columna. En este caso es int, ya que va a albergar valores enteros. Se va a separar por comas cada una de las declaraciones de columna. Procedemos a la segunda, que es fecha. Entonces, vamos a crear una columna fecha que va a albergar datos de fecha. Date. Separamos por coma. Vamos a la tercera, es vendedor. Creamos vendedor. En este caso es una variable tipo varchar, tipo de cadenas de texto, y tenemos que asignar el número máximo de caracteres que puede tener los datos de esa columna. Podemos asignar un valor arbitrario de 30. Separamos por comas. Nos movemos a la siguiente, que es código de producto. Código producto. Esta es de tipo entero. Y finalmente tenemos la columna cantidad, que también es de tipo entero. Si es esta la última columna que se va a ingresar, no es necesario poner la coma. Ya finalmente se terminará la instrucción con el punto y coma que está fuera del paréntesis. Sin embargo, es muy importante dentro de cada tabla identificar las claves primarias que fueron explicadas anteriormente. Para eso entonces utilizamos la instrucción primary key y se ingresa dentro de paréntesis el atributo que va a hacer cada uno de los registros de la tabla diferente. Entonces vamos a ingresar, en este caso sería el código de venta, que como se ve dentro de la tabla es aquel que hace diferentes a cada uno de los registros. Entonces ya que agregamos esta instrucción, debemos terminar con coma la instrucción anterior, que es la de la asignación del atributo cantidad. En este punto entonces podemos dar clic a ejecutar y tendremos la tabla creada. Tenemos un mensaje de correcto. Vamos a ir a la ventana de esquemas, a refrescar. Vemos que ya aparece la flecha en las tablas y vemos que está creada la tabla ventas. Si nos paramos sobre sus iconos y damos clic al icono que muestra una tabla, veremos cómo se muestra en forma de tabla
esta relación base. Ese es entonces el proceso para crear una tabla y una base de datos dentro de MySQL.